En 2011 la Biblioteca Pública de Buñol cambia de ubicación, se traslada al antiguo Molino Galán y pasa a llamarse Biblioteca Pública Cronista Fernando Galarza. A partir de ese momento se produce un punto de inflexión, un cambio radical en la esencia del servicio que se presta. La biblioteca aúna a partir de ese instante la cultura, la historia, la arquitectura, diferentes aspectos de los que hablaremos hoy en Cosas Nuestras. Pero antes de seguir, permítame que les presente a la persona que está hoy conmigo en plató. Es probablemente quien más sabe de la biblioteca en este momento, es su responsable, Francis Ruiz. Muchas gracias, Francis, por estar aquí. Yo decía, eres quien más sabe, llevas desde el finales de los 80, ¿no?, en la biblioteca. Sí, estoy vinculado profesionalmente a la Biblioteca de Buñol durante un largo periodo. Yo decía al comenzar que se produce como un punto de inflexión, ¿no? El cambio de sede repercute de una manera brutal en el servicio que se presta. La Biblioteca Buñol se inaugura como servicio de biblioteca pública en 1962. Tiene 3 ubicaciones, la última fue esta. Y realmente esta fue el traslado más sustancial porque aunó la necesidad con la posibilidad. Eso es lo que ha ocurrido. Sería muy bueno nombrar lo que pasó en esos 62 años casi, desde el 62 a ahora, que son 59 o 60 años, pero bueno, lo importante son realmente estos últimos 10 años que fue un revulsivo para el servicio de biblioteca. De algún modo supongo que se amplían las instalaciones y la biblioteca se convierte en un foro, en un referente para la actividad cultural de Buñol. La Biblioteca Municipal Cronista Fernando Galarza de Buñol, situada en el Molino Galán, una antigua fábrica de papel construida en la segunda mitad del siglo XVIII, es uno de los edificios más característicos de la localidad. El papel permanece en el edificio, aunque ya no como pieza de fábrica, sino de consumo, a través de los propios libros que alberga la biblioteca. La gente de Buñol tenía que recuperar aquello que de alguna forma muchas familias habían estado trabajando aquí. Y qué mejor que hacer una biblioteca, puesto que la antigua biblioteca estaba en un bajo, enfrente de lo que es la oficina de correos, era muy pequeñita, aquello no daba abastos ni muchísimo menos para todo lo que es la gente de Buñol. La antigua fábrica de papel estuvo muchos años abandonada hasta que la compró el Ayuntamiento de Buñol, que se encargó de la rehabilitación del edificio para reconvertirlo en biblioteca. Había comprado el Ayuntamiento y echabas un vistazo y veías como todo lleno de andamios herrumbrosos, oxidados. Dentro del recinto que había estaba en bastantes malas condiciones, no solamente ya parte del tejado, sino también las escaleras de subida y bajada, y sobre todo también había un muro que impedía el tránsito por aquí dentro y solo se utilizaba pues, para dejar alguna maquinaria, materiales y cosas por el estilo. Tras años de rehabilitación, el edificio albergó en su sala principal una amplia biblioteca con miles de ejemplares, además de contenido audiovisual y acceso informático para consultas por internet. Bueno, es un enclave impresionante, era muy bonito. Yo recuerdo cuando estaba en una situación bastante mala y el momento en el que decidieron rehabilitarlo y introducir aquí esta magnífica biblioteca, la verdad es que fue muy importante para Buñol. El edificio alberga también una zona destinada a los más pequeños. Otra sala para mí muy importante es la biblioteca infantil. La biblioteca infantil ha habido que ampliarla en su momento porque eran tantos los usuarios que realmente se necesitaban varias zonas para expandirse, para leer, para disfrutar, para hacer, digamos, pequeñas presentaciones de cuentos infantiles. En la planta baja se encuentra otra sala indispensable en la visita al Molino Galán, el Museo de la Tomatina. Ahora mismo estamos aprovechando la pandemia para hacer una remodelación que sea un atractivo turístico, aprovechando lo bonito que es el edificio y aprovechando también ese museo con una serie de actividades dentro del museo y una remodelación tecnológica que lo haga más atractivo para visitarlo. La Tomatina es una fiesta de repercusión internacional que en 2020 cumplía 75 años que no pudieron celebrarse por la pandemia.
El Museo de la Tomatina, que se encuentra en el Molino Galán, se ha convertido en una propuesta atractiva para el turismo, donde se puede revivir una tomatina durante todo el año con su propuesta inmersiva. Que sea un museo interactivo, donde la gente sea divertido y la gente venga a disfrutar de lo que podría ser una tomatina o a crear ese entusiasmo y esas ganas de lo que se están perdiendo cuando no vienen a disfrutar de nuestra fiesta. El edificio de la Biblioteca Cronista Fernando Galarza también alberga otros muchos espacios. Un montón de salas también donde puedes reunirte y demás. También hay zonas donde el Club de Rock también lleva a cabo pues, su actividad, también zona de espeleología también. Un edificio singular de Buñol donde el papel sigue siendo el protagonista. Es un edificio emblemático que nació para crear papel y se remodeló para conservar ese papel. La verdad es que es un edificio bastante completo, pensando en lo que era y en lo que es y en lo que se ha convertido. Creo que se le ha sacado mucho provecho y ya digo, o sea, se intenta que sobre todo sea un referente. Molino Galán es un recuerdo de la importancia del papel en Buñol. Referente, decía la concejala, es un foro, ¿no? En estos momentos la biblioteca se ha convertido en una especie de foro cultural donde tienen cabida muchas actividades, ¿no? Sí, bueno, el servicio fundamental de la biblioteca está vinculado históricamente al libro, pero también históricamente la biblioteca es un espacio abierto. Ya no la biblioteca de Buñol, sino la biblioteca como concepto que tiene que ver con la historia contemporánea europea. Las bibliotecas son espacios democráticos, espacios donde la cultura se difunde y se entrecruza, y realmente siguen siendo los espacios más abiertos de Europa, las bibliotecas públicas, además de los más visitados, vinculados al ocio y a la cultura. No, porque ¿cuánta gente puede pasar por la biblioteca de Buñol? Bueno, no sé, en estos 10 años, ¿cuánta gente habrá pasado? Pues en estos 10 años está contabilizada la gente que ha pasado, porque todas las bibliotecas españolas tienen unas estadísticas diarias y mensuales, y en estos 10 años ha habido más de 200.000 visitas, 201.000, 400, no sé cuántas, y han salido más de 100.000 productos, 102.000, no sé cuántos también. Lo podíamos mirar porque está cuantificado, además está cuantificado informáticamente, quiere decir que todo préstamo de material de la biblioteca hay un programa de gestión y sabemos lo que sale. Entonces ha habido más de 200.000 visitas y han salido más de 100.000 productos, que bueno, pues es un movimiento notable. Lo único que ocurre es que la notabilidad de esta biblioteca y de todas las bibliotecas es silenciosa. Quiero decir, cuando tú dices que en España va más gente a las bibliotecas que al fútbol, podemos entrar a las páginas del Instituto Nacional de Estadística y es así. Dicen, ¿pero cómo puede ser? Sí, es que es así. Lo que pasa con un partido de fútbol pues tiene mucha cobertura informativa y hasta va la policía a caballo a la puerta. Afortunadamente a las puertas de la biblioteca no va la policía a caballo, ni salen los telediarios, pero las bibliotecas abren todas las mañanas, todas las tardes y gran parte de los días de la semana, y tienen un flujo constante y numeroso a lo largo del tiempo de usuarios. La biblioteca de Buñol no es una excepción respecto a las bibliotecas en España, y particularmente en estos últimos 30 años que ha habido una inversión. El ejemplo de Buñol también sería claro. Ha habido una inversión económica por las instituciones que han apoyado el desarrollo de las bibliotecas. No estamos como en Finlandia, pero tampoco estamos como en Finlandia en otros aspectos, pero la situación es sustancialmente mejor que cuando se inauguró la biblioteca en el 62, que cuando se trasladó estuvo durante un tiempo en el edificio que ahora es el Museo Etnográfico, en el Castillo, y que obviamente los 30 años que pasó en la calle Valle de Andorra. Es una situación infinitamente mejor. Claro, porque al final decía Pilar en el reportaje, como usuaria, el cambio de ubicación, esa amplitud de las instalaciones que tienen en el Molino Galán, al final se nota, ¿no? El saber si ocupa lugar, sí, en primer lugar, y os está dando margen, ¿no? En primer lugar, cuando la biblioteca se traslada allí hay una mejora cuantitativa en cuanto a metros cuadrados. La biblioteca ahora mismo disponemos de más de 400 metros cuadrados. Hay una mejora cuantitativa en cuanto a medios. Inmediatamente tuvimos la suerte de instalar equipos abiertos de informática, y había 14 ordenadores de uso público. Inmediatamente pudimos incrementar el fondo bibliográfico, incluso pudimos disponerlo en un espacio apropiado, que no era el caso. Inmediatamente, en el momento que reabrimos, digo reabrimos porque realmente
creo que hubo una semana de impasse de Valle de Andorra allí, solamente hubo una semana que no hubo biblioteca. Entonces, cuando reabrimos después de una semana, pues inmediatamente había un lugar más acogedor y más apropiado para cualquier actividad que tenga que ver con los libros y con la cultura. Y con especial cuidado, por ejemplo, para los niños, ¿no? Que eso es una cosa que a mí me parece súper importante, porque de algún modo tú estás atrayendo público fiel, ¿no? Un 30% de usuarios de esta biblioteca y de cualquier biblioteca son menores de edad, ¿no? Y a menudo pues olvidamos a los chiquillos. En la biblioteca pública de Valle de Andorra pues había un espacio infantil, pero no era el espacio apropiado, como tampoco era el espacio apropiado el de adultos, ¿no? Porque además compartían la misma sala. Cuando llegamos aquí pues pudimos disponer de un espacio apropiado para que los niños estén casi mejor que en su casa, relacionándose con los libros. Un espacio apropiado y sobre todo la capacidad de poner en marcha numerosas actividades. Hablaba la alcaldesa de todo tipo de asambleas, eventos culturales, presentaciones de libros, ¿no? También. Fue durante el mes de marzo, a finales de marzo, cuando se reabrió, pues posibilitó, al tener un espacio apropiado, hemos visto en el vídeo que hay una sala contigua y que permite la versatilidad. Quiero decir que en Valle de Andorra, si había una actividad, había que clausurar la actividad ordinaria de la biblioteca. Este no es el caso. Hay salas apropiadas donde hacer actividad, y de una forma u otra el concepto de biblioteca, como antes apuntaba, es el de espacio abierto. Para ir a la mayoría de lugares públicos, ya no diré privados, en Europa y en el mundo hace falta un requisito, o bien que pagues, o que seas miembro del club, o que vayas a comprar, pero en una biblioteca pública nadie pide nada a quien allí llega. Nadie, nunca, ni aquí ni en ningún lugar. Entonces son espacios abiertos, incluso fantaseo que son espacios de acogida en el mejor de los sentidos, ¿no? Y eso facilita que se convierta pues en un crisol, en un lugar de receptividad y a la vez de potencialidad de cualquier idea, cualquier proyecto, cualquier ánimo que tenga que ver con el referente que supone una biblioteca, para que se posibilite. Y eso es lo que ha ocurrido durante estos 10 años allí. Ha habido, pues me he puesto a chequear, igual que sé el número de visitas y el número de productos que han salido, como antes apuntaba, pues también está referenciado el número de actividades, y en estos 10 años haya habido más de 500 eventos de diferente cariz. Más de 500 eventos que sin duda convierten la biblioteca en un espacio abierto y en un catalizador de la vida cultural de Buñol. Más que un edificio para consultar libros, la biblioteca Cronista Fernando Galarza tiene una actividad cultural constante. En el año 2019 fueron 20.000 usuarios los que utilizaron esta biblioteca, porque no es cualquier cosa. Y eso, sinceramente, es lo que más me llena de orgullo. Para nosotros es muy sencillo la posibilidad de programar cualquier tipo de evento o actividad. O sea, aquí se han realizado todo tipo de actos, de conciertos, la verdad que son conciertos de pequeño formato, audiciones del conservatorio, también obviamente presentaciones literarias, exposiciones también, y entonces estamos abiertos a cualquier tipo de actividad cultural. Charlas y conferencias, cuentacuentos, exposiciones artísticas, actuaciones musicales y muchas otras actividades que ya son todo un referente cultural en la localidad. Actividades culturales continuamente, relacionadas con la Concejalía de Cultura, con la Concejalía, con la Biblioteca e incluso con otras concejalías. La Semana de la Mujer se desarrolla allí, hemos hecho desde proyecciones de cine, pero también lo utilizamos para hacer eventos. Lo hemos utilizado también para hacer algún tipo de conferencia, incluso de reuniones, de asambleas, eventos de ese tipo que sí que nos gusta acogerlos, ¿no? Se hizo la asamblea del papel y también la de la Asociación de Comercio, se utilizan también ahí como un lugar especial para poderlo hacer. El edificio lo tenemos que entender como un edificio de creación personal, ¿no? Y ir más allá de la lectura de libros y proponer que los que vengan aquí tengan todo tipo de actividades con las que crecer como persona, ya sea conciertos, exposiciones, cualquier tipo de actividad que venga a enriquecer a la persona. También hay una plaza donde se encuentra la chimenea del Molino Galán, donde se pueden hacer actividades al aire libre. Aparte, abajo también tenemos una zona muy bonita de parque, donde los niños pues también pueden realizar su actividad al aire libre y bueno, pues disfrutar un poquito. Y luego, un poquito más allá,
Tenemos una zona también ubicada de lo que hace la ruta fluvial, donde pasa un río, que también es el reflejo de lo que hay en Buñol, ¿no? Buñol, aparte de cultura, música, arte, también es parajes naturales, ¿no? Entonces aquí está todo como muy unido, ¿no? En esta zona en concreto. Buñol es un pueblo de artistas, ¿no? Es un pueblo de músicos, de pintores, es un pueblo de escritores, pueblo de arte. Hablamos de que Buñol es cultura y realmente es así. Un lugar emblemático repleto de actividad cultural y rodeado del paraje natural característico de Buñol. Sin duda, la variedad de actividades justifican esta condición de crisol de la que tú hablabas antes. ¿El ciudadano de Buñol es consciente de que cuenta con estos medios? ¿Hace uso de ellos? Sí, sí. Las bibliotecas, como creo que apuntaba antes, están enraizadas. Realmente, si prestas un servicio apropiado, se enraizan con el lugar donde se ubica. En la biblioteca de Buñol es así, un 23% de usuarios, mejor dicho, un 23% de ciudadanos de Buñol tenemos tarjeta de usuario. Para ir a la biblioteca no hace falta una tarjeta de usuario, pero para acceder al préstamo sí, no es un requisito simplemente de control. Tú te llevas un producto a casa y tenemos que saber quién se lo ha llevado, obviamente. Bueno, pues un 23% de personas en Buñol tienen tarjeta de usuario. De ese 23%, más de un 15% de ese 23% hacen uso de la biblioteca a lo largo del año. Como en nuestros vídeos se apuntaba, en el último año pasaron más de 20.000 visitas por la biblioteca. En Buñol no viven 20.000 personas, pero las visitas no son personas únicamente. Y además, mira, ahora me estoy acordando de algo muy curioso, que para mí sí que determina cuál es la relación de gran parte de los usuarios con la biblioteca de Buñol. Podía ser en otras, pero esto no lo conozco en otras, ¿no? A veces hay alguien que llega y pregunta si hay algún producto en el fondo del catálogo, pero no pregunta, ¿tenéis el último libro de Luis Landero? No, pregunta, ¿tenemos el último libro de Luis Landero? Para mí es muy sintomática ese tipo de cuestión, o a menudo, ¿no? La biblioteca la vamos a tener cerrada en Pascuas, ¿no? Entonces creo que es muy representativo, estadísticamente el hecho de que más de un 20% de la población tiene tarjeta de usuario, y yo estoy seguro que durante un año más de un 15% de ciudadanos de Buñol y ciudadanas de Buñol pasan por el espacio de biblioteca por un motivo u otro, bien a prestar documentos, libros, audiovisual, bien a acudir a algún evento, o bien simplemente a dar una vuelta, porque ahora mismo hay una exposición de fotografías y me consta que no entran a la biblioteca porque están en el hall, pero van al edificio, ¿no? Entonces, eso determina de una forma u otra la presencia que tiene un servicio en una comunidad. Es una comunidad vinculada a la cultura, a la de Buñol, eso está clarísimo. ¿Qué servicios en concreto, por si hay alguien despistado que todavía no ha hecho uso de la biblioteca, qué es lo que podría traerlo? Pues básicamente la biblioteca de Buñol y las bibliotecas públicas en la Comunidad Valenciana, en España y en Europa, pues tienen servicio de préstamo de documentos. Alguien puede llevarse cualquiera de los documentos que hay en la biblioteca a su casa. Hay servicio en sala, es decir, posiblemente a alguien le guste leer el periódico en su casa, pero pues está bien ir a la biblioteca y leer el periódico. Hay un área de estudio, posiblemente la gente estudie bien en su casa, pero también está bien ir a la biblioteca a estudiar. Hay equipos informáticos abiertos, es decir, que cualquier usuario puede usar los 14 ordenadores que hay abiertos. Hay préstamo de libros electrónicos, de lectores de libros electrónicos. Hay reprografías, se pueden imprimir y reproducir documentos, en fin. Y por otra parte está también, porque afortunadamente la Biblioteca de Buñol tiene una dimensión, esto es importante, una dimensión muy apropiada. Quizás el propio municipio de Buñol tenga la dimensión más apropiada, porque ya los griegos decían que la polis ideal es la polis de 10.000 ciudadanos, ¿no? Pero la Biblioteca de Buñol tiene una dimensión apropiada en tanto y en cuanto el trato que podemos tener con los usuarios es muy personal, porque la gente va a la biblioteca pues a ver si se lleva un libro, pero sin saber qué libro se lleva, pero afortunadamente pues puede encontrar alguna persona que le dé una pista. Claro, de algún modo las bibliotecas se convierten también, o la biblioteca en este caso se convierte también en un espacio de socialización, ¿no? Las bibliotecas siempre han sido un espacio de socialización, incluso las bibliotecas primitivas, entre comillas, ¿no?
primitivas, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, que ni siquiera estaban vinculadas a instituciones públicas, estaban vinculadas pues, a movimientos sociales o políticos, ateneos, eran un espacio de encuentro. El libro era el catalizador de un espacio de encuentro. El libro mismo es un espacio de encuentro con el autor y con otros lectores, aunque no lo compartan. Pero obviamente las bibliotecas son afortunadamente un lugar donde vamos las personas y donde ya no solamente las actividades, sino el hecho de converger por un motivo concreto ya supone una interrelación humana. Y eso sigue siendo así y probablemente ahora que ya hay bibliotecas sin libros, se están construyendo en los países avanzados, bibliotecas sin libros como los tenemos ahora visto, el nombre de biblioteca permanece y la biblioteca como espacio físico donde la cultura, la lectura, la relación con los libros, porque el concepto del libro está completamente vigente. Quiero decir, podemos hablar de libros electrónicos, de libros físicos, de libros electrónicos, pero el concepto de libro está vigente y el concepto de biblioteca también. Efectivamente, es un espacio de encuentro. Esto resulta especialmente bonito en este caso, sobre todo porque de algún modo la biblioteca pública es en estos momentos un espacio recuperado a la historia de Buñol y sobre todo un espacio recuperado para la ciudadanía, porque antes era un espacio dedicado al papel, a la fabricación del papel, pero por supuesto como fábrica absolutamente cerrada al pueblo. Desde el siglo XVIII, Buñol desarrollaría más de una docena de fábricas de papel que permanecieron activas hasta la segunda mitad del siglo XX. La industria del papel ha sido importantísima, primero porque junto con Játiva fueron las dos ciudades que primero tuvieron papel, históricamente. Para el desarrollo de esta pronta industrialización de la localidad fue determinante el acceso al agua del río. El río Buñol y el río Juanes tienen mucha cantidad de agua y esa cantidad de agua que tienen son las que son capaces de mover toda la maquinaria que necesita estos molinos. Todos los molinos estaban en la zona del río y este, que está algo más alto, tiene incluso una infraestructura especial con un azul que lleva el agua del río desde prácticamente el Paseo de San Luis, desde la Jarra hasta el propio molino. Y en el siglo XX, con las industrias del papel y del cemento, Buñol se convierte en todo un núcleo industrial de referencia a nivel nacional. La pronta industrialización de Buñol ha sido algo que ha marcado nuestra historia e incluso nuestra forma de ser y la diferencia de Buñol con el resto de pueblos de alrededor. Una comarca que era bastante agrícola y sin embargo Buñol ha sido un pueblo con una industrialización muy temprana y ahí ha tenido todos los factores, han sido en principio la industria papelera junto con la cementera. Pues Buñol la verdad es que sin las fábricas de papel no hubiera sido lo que es. Actualmente se reconocía pues fuera de nuestras fronteras de Comunidad Valenciana y a nivel nacional por el papel, ¿no? Éramos uno de los grandes productores, ¿no? En ese sentido. Hasta hace muy poquito teníamos un montón de fábricas, ¿no? El máximo esplendor de la industria papelera sucede entre los años 60 y 70 del siglo XX, pero en los 80 comienza una crisis provocada por la irrupción del tejido industrial que acabaría por cerrar la fábrica del Molino Galán. Era una empresa importante, tenían pues, aproximadamente 40 trabajadores, calculo yo, y hasta que el empresario cerró voluntariamente en el año 1983. El ayuntamiento compró el edificio de la antigua fábrica de papel que se reconvirtió finalmente en la actual Biblioteca Municipal Cronista Fernando Galarza. Recuperar la memoria histórica de unas personas que estaban trabajando, como eran los papeleros, que eran muchísima gente la que estaba trabajando, y yo creo que se merecía algo así. Un edificio con mucha historia y que se ha convertido en un punto de referencia cultural de la localidad. De algún modo resulta especialmente atractivo convertir una fábrica de papel en un lugar donde se disfruta del papel, ¿no? En este caso impreso, pero sí que es verdad que en esas fábricas y en esta en concreto se estuvo trabajando con el papel para este tipo de impresión, ¿no? Sí, bueno, durante los 2 siglos y pico que allí se produjo papel como soporte de la escritura, y papel para impresión también. Creo que hasta última hora fabricaban papel fino, entre comillas, no papel como la mayoría de papel que se fabricaba en Buñol
particularmente pues, a partir de los años 30, 40, era papel, pues, papel de estraza, papel para no papel fino. Allí en este molino, el antiguo molino de Solernau, o molino grande, molino de arriba le llamaban, a última hora molino Galán, porque en los años 20 lo compró Arsenio Galán, pues siempre se fabricó papel que fue soporte para la escritura, bien impresa o bien, de hecho en el archivo de Buñol, parte de los documentos del siglo XVIII, XIX, pues algunos de ellos, recientemente se restauraron unos libros que llaman Depósito, se veía la filigrana de Solernau, que era el fabricante de ese momento. Entonces se ha fabricado papel para escritura y es muy metafórico que ahora mismo albergue una biblioteca en un doble sentido, que un espacio fabril se haya convertido en un espacio vinculado a la cultura creativa, como los antiguos socialistas utópicos, ¿no?, al enriquecimiento humano, es muy metafórico, y que también alberga el papel, que sigue siendo un soporte fundamental para la información, aunque hay otros soportes, como sabemos, pues también es muy, muy alegórico. A mí me da mucho, igual que antes contaba algo de los usuarios, de vez en cuando llega algún usuario que ha trabajado ahí, pero no llega a trabajar, obviamente, porque están jubilados muchos de ellos, ¿no? Claro. Pero te cuentan cosas, ¿no? Pues aquí colgábamos el papel, aquí no sé qué, y siguiendo con la metáfora, es muy alegórico que ahora siga viniendo a ese espacio que fue un espacio fabril, por un motivo, no sé si sustancialmente diferente, pero notablemente diferente, ampliar el espacio como un área vinculada a la cultura, a la lectura, al enriquecimiento personal. Claro, de algún modo supongo que supone un aporte de valor, ¿no? El aporte histórico, digamos, o el edificio histórico que alberga una biblioteca, ¿no? Pues la verdad es que sí, las bibliotecas se pueden construir de nueva planta, que casi es una propuesta muy interesante, pero hay muchas bibliotecas en el mundo que han utilizado plantas, edificios que han tenido otros usos, y también es un valor añadido. En este caso estamos jugando con la idea de que un espacio fabril se transforme en un espacio dedicado a la cultura, y en concreto ese edificio es un edificio bonito, quizás es como era la arquitectura del siglo XVII. Ese molino tuvo problemas desde origen, ¿no? Ya el primer propietario, Solernau, se quejó al constructor porque dijo que era demasiado bonito para ser una fábrica, ¿no? Entonces, bueno, pero esto ya sería historia de la arquitectura, cómo se construía. Y la rehabilitación ha sido muy apropiada, y es un edificio bonito y emblemático. Oye, Francis, hemos hablado del pasado, hemos hablado del presente, nos faltaría hablar del futuro. ¿Qué retos tiene por delante la biblioteca? Pues realmente, el futuro, todos los que han previsto el futuro se han equivocado, entre otras cosas porque es imprevisible. No sabemos qué va a pasar con el libro, con la lectura. Estamos viviendo un momento de transformación muy rápida, tan rápida que en poco tiempo cambian las cosas. Hace un ratito te comentaba que hay 14 equipos abiertos y hay una wifi, y eso fue en el 2011, que no hace tanto tiempo. En el 2011 los ordenadores abiertos eran muy usados, pero resulta que en 3 o 4 o 5 años todo el mundo lleva en su telefonito un soporte en el cual puede acceder a la información. No quiero decir que no se estén empleando, por ejemplo, esos equipos, sino que se está transformando. Ahora mismo mucha gente lee en formato electrónico, eso está transformando. Pero de una forma u otra las bibliotecas, espero que tanto la de Buñol como la de otros lugares tengan agilidad, se están transformando igualmente. Ahora mismo hay préstamos de libros electrónicos ya desde plataformas públicas vinculadas a la red de bibliotecas valencianas. La biblioteca se mantiene como un espacio frente a un mundo virtual. La biblioteca como elemento referencial físico es un valor muy sustancial, por lo que antes hablábamos de un espacio de sociabilización y de poner en valor la lectura. Antes señalaba que muchos usuarios se sorprenden de encontrarte a otros usuarios en la biblioteca. ¿Tú también vienes a la biblioteca? Pues realmente es un espacio de convergencia. Tú también eres lector, a ti también te interesa esto. Creo que el reto fundamental sería mantener, con los cambios apropiados en la presentación, la identidad del servicio de biblioteca. ¿Cuál es la identidad del servicio de biblioteca? La identidad del servicio de biblioteca es un espacio físico o virtual, ya lo veremos, vinculado al ocio creativo, al enriquecimiento personal, a la cultura, al entrecruzamiento de ideas, y eso pues vendría
entrelazado con el desarrollo histórico y conceptual de las bibliotecas. De la misma forma que hace un ratito apuntaba que podemos cerrar los ojos e imaginar que los libros físicos están compartiendo el espacio con los libros electrónicos, ¿no? Pero si cerramos los ojos, el concepto del libro sigue vigente. Posiblemente el concepto del libro como una manera sistemática de mostrar la información de cualquier tipo, literaria, científica, técnica, y eso igual cambia, dentro de 20 años desaparece, o de 30 o de 200 el concepto de libro, pero si sigue vigente, el concepto de bibliotecas pues está muy vigoroso. Pues con esto me quedo, con este vigor de la biblioteca, que de algún modo es vigor de la cultura de Buñol, un pueblo que siempre ha estado vinculado a todo tipo de expresiones culturales. No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Francis, por habernos acompañado. Desde luego no me quiero despedir sin animarlos. Si no han ido, vayan a la biblioteca, porque ya ven que tiene ofertas para todos los públicos, grandes, pequeños, y para todos los intereses. Y sobre todo, es una manera de aprovecharlo, porque al fin y al cabo son cosas nuestras.